Tuvimos una lectura bíblica ahí en Segunda de Reyes, capítulo 6, en los versículos 24 al 33. Voy a rogar que la mantengamos por un tiempo abierto. Es extraño, a la vez, este tiempo, pero quiero que el Señor me ayude a exponer lo que he puesto en mi corazón y que sea esa palabra la que habla. También se va a grabar, que comparte con los hermanos de Antofagasta y también en los canales. Los hermanos que por alguna razón no han podido estar presentes también puedan repasar las predicaciones y estudios anteriores. Creo que el tiempo nos ha permitido evolucionar en este sentido de la tecnología. Pero el día de hoy quiero hablar, se lo he puesto, de cómo reaccionamos a los tiempos de crisis. Esa es la pregunta. O poder hacer en parte una aclaración de esta pregunta. Es cómo reaccionamos cuando Dios permite que nos acontezcan cosas malas. Y en ese contexto estaba una predicación que se hizo ya hace 2 años, cuando comenzó la pandemia. En esa oportunidad habíamos 2 acá en el templo, quien habla y nuestro hermano Arturo también grabando. El Señor había puesto en ese momento en compartir esta palabra, que también la compartimos por WhatsApp. Estuve revisando también parte de lo que se hizo y recordar y mirar a cómo reaccionamos a los tiempos de crisis. En este pasaje que fue leído hay varias cosas que resalté en ese momento, pero quiero, antes de continuar, que mi hermano Ada pueda elevar una oración al Señor, pidiendo que me dé tranquilidad, me dé su palabra, su sabiduría para exponer esta que es su palabra. Padre Dios, en esta tarde, Padre Celestial, pedimos que usted, Señor, y su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Que toda nuestra atención, Padre Celestial, que venga de nuestro Espíritu de oración, sea como una semilla, Señor, en el prado para que pueda dar fruto. Pero de igual manera, Padre Celestial, le pido que usted sea probablemente cierto, Padre, que Él tenga la sabiduría por medio de usted, Padre Celestial, las palabras, Señor, que lleguen a nuestros corazones, darle el entendimiento, Señor, para leer tu escritura. Y como dije, Padre Celestial, esta palabra sea como esta semilla de tu huerto, Padre. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Damos gracias también por cada uno de los que ha podido asistir a tu templo. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La verdad que después de esa predicación se hizo más complicada la situación de pandemia. Todos ya recordamos, se restringieron las reuniones, se cerraron los templos, y hago hincapié que lo que cerraron fueron los templos, no la iglesia. Que la iglesia somos nosotros. Amén. Y hubo que reinventarse en el sentido de poder, ¿verdad?, comunicarnos. Hoy, si hablamos de la palabra link, para ninguno ya es desconocido. Pero cuando comenzamos este tiempo de pandemia, lo que era el WhatsApp, lo que era link, lo que era reunión, no lo sabíamos. Pero el Señor puso para que nosotros siguiéramos compartiendo la palabra del Señor. Pero ¿por qué quiero recordar este relato de Reyes? Porque ahí la Escritura nos relata una crisis del pueblo de Israel en Samaria. La crisis comienza porque habían sido sitiados por los sirios, y después de un tiempo, si ustedes me siguen la lectura, el versículo 24, ¿no es cierto?, dice que fue el sitio
El versículo 25 nos dice la consecuencia. Hubo hambre. Hubo hambre. Y ante esta hambre, el corazón, o ante alguna necesidad, alguna falta que nos ocurra como varones, entendemos que vamos a reaccionar. El relato bíblico es crudo para mostrarnos que los hombres en esa oportunidad reaccionaron, como dice el versículo 25, era tanto que una cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Si hacemos una comparación con hoy, ¿a cuánto estaba el azúcar? ¿A cuánto estaba la benzina hace 2 años atrás? ¿Cuánto estaban los materiales de construcción? Vemos que el corazón del hombre actúa de la misma forma. Se ha mantenido y en ese tiempo era la advertencia para que nosotros, conociendo lo que iba a suceder, estuviéramos preparados. Para eso es la Escritura, para prepararnos y que nuestra confianza esté en el Señor. Pero no solamente el hambre fue lo que relata acá, sino que también una acción desesperada. Los versículos del 25 al 29 nos dicen que al rey se le relató un acontecimiento. 2 mujeres se pusieron de acuerdo, ¿para qué? Para comerse a sus hijos. Es terrible. Pero hoy en día, no solamente estamos buscando la forma, sino de eliminar a nuestros hijos antes de que nazcan. Hemos visto en este tiempo que se sigue en la misma línea. Primero están mis necesidades, que antes de la persona que nosotros queremos, que debemos amar más, que son nuestros hijos. Que el ejemplo que tenemos de nuestro Padre Celestial, que Él dio a su propio Hijo para amor a nosotros, no lo cumplimos, pero esas son cosas que ocurren. Y ante este escenario posible que iba a ser y que ha ocurrido en cierta manera, ¿cuál es la reacción? La reacción del rey de Israel fue que él se enojó. Se enojó entendiendo que Dios era soberano, y nos dice que su enojo lo descargó en el siervo de Dios, en Eliseo, y él dijo así: Dios Jehová, si Eliseo tiene aún la cabeza, pensaba decapitarlo, matarlo. Entonces, ante la crisis, mis amados hermanos, podemos reaccionar de esta manera. El relato bíblico es del pueblo de Dios, ni siquiera de los paganos. Por lo tanto, nuestro corazón siempre está tentado. Pero damos gracias a Dios, porque de una manera u otra la iglesia ha permanecido. La iglesia hasta aquí podemos decir que sigue firme, que seguimos reuniendo, no desaparecimos, sino más nos alegramos que hoy tenemos una concurrencia mayor a la que teníamos antes de la pandemia para el culto. Y eso es motivo de dar gracias al Señor. Y es un motivo, por eso quería recordar este tiempo que hemos pasado, pero también para hacernos pensar qué pasa en los momentos de crisis, porque esa es una pregunta recurrente. ¿Por qué ocurren cosas malas? El capítulo 6, y no andamos en el capítulo 7, que es la salvación de Dios, el rey dice: ¿para qué esperar más al Señor? Si el Señor permite que todo esto ocurra, ¿para qué esperarlo? Reconociendo que Dios es soberano, reconociendo que las cosas pasan porque Dios las permite. Sin embargo, la Escritura es bien clara, y creo que podemos hablar, el pastor también lo enseñó, y lo estuvo recalcando en la clase de la escuela dominical en la mañana.
Dios no es responsable del pecado. Nosotros somos responsables de nuestro pecado. El Señor a través de su palabra nos habla y nos deja bien claro que somos responsables de nuestro pecado. Aunque a pesar de que a veces cuando pecamos contra la gloria de Dios, es un problema filosófico que la Biblia nos da la sabiduría para poder entenderlo, pero a veces es difícil explicarlo. Santiago dice bien claro: ninguno diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él provocar pecado a nadie. Pero también, vamos a ver también a través de otra escritura, de que nosotros somos responsables de lo que hacemos. De lo único que no tenemos responsabilidad es de buscar al Señor, porque Él nos busca. Él es el que nos llama. Y esa parte es la que nosotros debemos entender, que Dios es soberano para nada. Pero cuando ocurren cosas malas, Él puede tiene un propósito. Por ejemplo, el pueblo de Israel no solamente cuando salió de Egipto, sino sus 40 años en el desierto, podemos ver lo que dice Deuteronomio 8:3. Dice así: y te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Una tremenda enseñanza. La verdadera vida, la verdadera necesidad, lo que realmente necesitamos es conocer la palabra que sale de Dios. Eso es lo fundamental, la mejor enseñanza. A pesar de la crisis, a pesar de lo que habían sufrido, a pesar del hambre que tuvieron, Dios les estaba enseñando que debían confiar en su palabra y que esa era la forma en que nosotros debemos vivir. Podemos agregar también en el mismo capítulo 8 de Deuteronomio, en los versículos 15 y 16, que nos dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Este versículo compatibiliza con Romanos 8:28, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún la crisis, aún el estar y el poder entender estas cosas. La historia o el relato bíblico, más que la historia, que es la historia del pueblo de Dios, el capítulo 7 muestra cómo Dios, a través de diferentes actos, fue salvando a su pueblo. Llevó la salvación. Hizo una promesa en el versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dicho Jehová: mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y muestra todo el relato. Y el versículo 16: entonces el pueblo salió y saqueó al campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seas de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Vemos que Dios es soberano tanto para ejecutar sus promesas, ejecutar su palabra, para ajustar el juicio a los pecadores, pero si bien es algo que nosotros reconocemos, debemos entender que la soberanía de Dios está remarcada en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros confiemos en Él plenamente, para que nuestra visión siempre esté enfocada en el Dios de la Escritura, el Dios de Israel, el cual la Biblia lo declara. Así que, mis amados hermanos, después de recordar este tiempo, entre comillas, de crisis, que aún no termina, como pandemia, nos alegramos que podemos reunirnos más, pero aún tenemos problemas e incertidumbre política,
Aún tenemos el problema de la guerra que está en Ucrania, que nos va a golpear fuerte, que va a influir. Pero ¿cómo reaccionamos ante todos estos eventos? En poder confiar en el Dios de la Escritura. Si hay un evento a través de la historia que sea una crisis o una contradicción más grande que podríamos decir por qué ocurrió, esa es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que el que es justo tuvo que morir por los impíos. Quiero, mis amados hermanos, que ahora podamos ir al libro de los Hechos para ver cómo reaccionaron los apóstoles ante esta situación y cómo la presentan, lo que es la muerte de Cristo, en la cual se funda toda nuestra esperanza de salvación, en la cual no hay otra forma sino por medio de su sacrificio en el cual nosotros podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. El contexto es de que Pedro y Juan habían sanado un cojo, y el cojo salió corriendo detrás de ellos, alabando a Dios y gritando, y ellos estuvieron enseñando en el pórtico. Los ancianos, el Sanedrín y todos los principales sacerdotes los tomaron detenidos, los metieron presos, los golpearon, los amenazaron, para que no hablaran de Jesús, para hacerlo callar. Sin embargo, este capítulo 4 da muchas de lo que Pedro dice, ¿no es cierto?, declarando si es menester obedecer a Dios o a los hombres, ¿no? Pero cuando ellos llegan a contar lo que les había sucedido a través de la oración que comienzan a hacer en el versículo 24, declaran varias cosas, las cuales nosotros también podemos declarar, pero también confiar y estar aferrados a ellas. El versículo 24 dice: habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. ¿Qué seguridad nos da de que Dios sea soberano? Que sea sobre todas las cosas. La palabra, nos ha explicado un profesor que usa aquí la palabra déspota en el griego, que ciertamente la traducción al castellano nosotros lo tomamos como un déspota en parte negativa, pero el déspota originalmente, o a lo que se refiere, es aquel amo que es dueño de todo. Por eso es déspota. Nadie le puede decir nada, porque es soberano. Ese es nuestro Dios, que nadie puede decirle algo. Y eso no es porque sea un tirano, sino porque como se manifiesta, Él es el dueño de todo. Y la frase que agrega, dice: tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nuestra hermana Susana, que no está el día de hoy, el día jueves nos hablaba del Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No es un sentido negativo cuando nosotros mencionamos la palabra soberano o déspota, de que Dios es dueño de todo, que no podemos hacer nada. Es una realidad. Es una realidad que la Biblia declara. A pesar de que, como dice el Salmo 14 y el 53, si la memoria no falla, ¿qué dicen eso en su corazón? No hay Dios. No hay Dios. Pero nosotros que conocemos, ¿verdad?, que Dios nos ha dado esta sabiduría, sabemos que Dios es, y este Dios es soberano, y este Dios no solamente es soberano, sino que es creador de todas las cosas y dueño de todas las cosas. Por eso que podemos confiar en este Dios. Por eso que ante la crisis y cualquier cosa que ocurra, nosotros podemos confiar en este Dios que es soberano. Porque Él tiene un plan que nos ha revelado. Cuando vuelva el Señor Jesucristo va a instaurar su reino, en donde no habrá ya más dolor, no habrá las cosas de este mundo. Será quitado el pecado, será juzgado y reinaremos con Él. Esa es la promesa que Él tiene.
Pero los apóstoles en este tiempo hacen una tremenda declaración, y ahora quiero ir ya a lo que está hablando, de la muerte del Señor Jesucristo, como un hecho que nosotros podríamos considerar como que es irracional, de que el justo haya muerto por nosotros. Pero hace alusión los apóstoles a la profecía, a las palabras, a lo que estaba escrito en el libro de los Salmos. David dijo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Y cuál es la aplicación que hacen de esta profecía? Los apóstoles dicen: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ciertamente se cumple una profecía que estaba. Se unieron contra el santo, se unieron contra el Señor. Sin embargo, el versículo 28 nos dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No ocurrió por casualidad. Estaba profetizado, el Señor lo permitió. Sin embargo, a través también de los relatos de los evangelios y también del libro de los Hechos, ¿ya? Que es muy precioso cuando Pedro predica, el pueblo de Israel, muchos del pueblo de Israel, reconocieron que ellos eran culpables de la muerte del Señor. Poncio Pilato, independiente que se haya lavado las manos, también fue culpable de la muerte del Señor. Los gentiles también fueron culpables de hacer un juicio injusto. Herodes también fue culpable. Sin embargo, su culpabilidad no melló la soberanía del Señor, el consejo, como dice acá, lo que Él había determinado que había de acontecer. Por lo tanto, ante esta situación, que ni aún la muerte de Cristo escapa a la soberanía de Dios, las situaciones por las que estamos pasando tampoco escapan a la soberanía de Dios. Solo que somos débiles, y eso lo reconocemos. Los apóstoles se gozaban en haber sido azotados por eso, pero a nosotros nos cuesta. Pero sin embargo, el estudiar la palabra, el conocer la soberanía de Dios, nos va a ayudar a seguir adelante. Aún no pasa la crisis completa. Va a pasar cuando el Señor vuelva y establezca su reino, pero por ahora, mis hermanos, que en nosotros hay el mismo sentir que tuvieron los apóstoles. En el versículo 29 que dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con denuedo hable de tu palabra. Ante la crisis, nosotros como creyentes debemos pedir que el Señor nos ayude a hablar de su palabra. Porque al hablar de su palabra la vamos a tener que estar viviendo. De una u otra manera, cuando hablamos de la palabra, la recordamos y ella misma nos enseña. El hablar la palabra de Dios, el cantarla, el recitarla, como tenían por costumbre en el pueblo de Israel, que debían recitársela a los hijos, era porque así nos vamos transformando, por medio de la palabra del Señor. Así que somos llamados, mis hermanos, ¿verdad?, a meditar. ¿Cómo reaccionamos en tiempos de crisis? Esta es nuestra reacción. Pero los animo porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Amén. Para que nosotros prediquemos su palabra. Amén. Nos dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones. Y yo estaré con vosotros hasta el final del tiempo. Amén. Por lo tanto, podemos confiar de que esta crisis, la guerra, todo lo que acontezca, está bajo la soberanía de nuestro Dios. Amén. Él tiene un propósito, ya sea para enseñarnos, para corregirnos, pero su propósito es a su pueblo. Él le va a hacer, como decía Deuteronomio, ¿no es cierto? 8:16, para la postre
hacerte bien. Así que nosotros, que el Señor nos dé el denuedo de poder hablar. El apóstol Pablo también pedía lo mismo. Ahí en Efesios 6, 19, 20 dice: orad por mí a fin de que al abrir mi boca, ¿ya?, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dice: por lo cual soy embajador en cadena, y con denuedo hable de él como debo hablar. Es una petición. En el tiempo de crisis el Señor lo tiene bajo control, pero sí, a nosotros debemos reaccionar, no enojándonos, como lo hizo el rey de Israel, no con acciones desesperadas, no con pensamientos de egoísmo, como vimos que ocurrió en el pueblo de Israel ante una crisis, sino de poder compartir la palabra de salvación, del mensaje de salvación, como compartía en una oportunidad. 1 Corintios 15, del 3 al 4 nos dice, ¿ya?, que Cristo murió por nuestros pecados y que conforme a las Escrituras, y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. O como cantábamos hace un momento, mi tía, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad. O también recordar por Proverbios 28:13: todo aquel que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y las palabras de nuestro Señor Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el llamado del Evangelio, que reconozcamos nuestro pecado, y como dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y llamemos a las personas a que reconozcan al Señor que es soberano y que Él nos ha llamado para ser su pueblo, nos ha hecho promesas que en su soberanía también es posible cumplir. Pero como iglesia, en este tiempo que se cerró el templo y ahora se abre, que el Señor con más deseo nos dé su espíritu para poder hablar con denuedo, para poder hablar como debemos hablar. Que el Señor nos bendiga. Pastor, usted puede orar para terminar ahora el mensaje. Amado Padre Celestial, queremos darte infinitas gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es útil para enseñarnos, para incluirnos, para redarguirnos y para llamarnos al propósito por el cual tú nos has escogido para ser tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir como congregación, como iglesia, hemos perdurado y hemos mantenido los tiempos de comunión contigo y también con nuestros hermanos de diferentes formas. Señor, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de poder abrir nuestro templo y poder reunirnos de manera presencial con el único fin y propósito, que es el adorar, el honrar y glorificar tu nombre, porque tú eres nuestro Dios vivo y verdadero y tú mereces todo de nuestra parte. Gracias te damos por tu palabra, oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. De Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de 2 filos en las manos, con autoridad en el nombre de Jesús.
Somos el ejército de Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos, con autoridad en el nombre de Jesús contra las fuerzas del mal.